Hola familia de Dios, mujeres del reino, mujeres guerreras, mujeres que se levantan cada día con esos deseos de que el Señor les permita caminar bajo cielos abiertos. Claro, y hay hombres esforzados también. Pero yo admiro, no es porque yo sea mujer, yo admiro mucho a las mujeres porque la mujer desempeña un papel muy grande en la casa. Si tiene esposo, ella es la que está a la brecha con sus hijos, en la casa, con los estudios, con todo lo que tiene que ver con los hijos, aparte de los quehaceres de la casa. Y aparte de los quehaceres de la casa, el trabajo que hacen por fuera para poder que entre el dinerito para ella sostener ese hogar. Hemos visto también que los hogares se acaban cuando se muere o se va la mujer. Pero si es el hombre el que se va o es el hombre el que se muere, la mayoría de los hogares permanecen, porque la mujer está ahí a la brecha, siempre sacando la cara por sus hijos, levantándose a trabajar por sus hijos. Es algo impresionante cómo la mujer desempeña multitud de papeles en un hogar. No es que yo esté creyendo que los hombres no tienen su parte, sí, también, pero entendamos que son muy contaditos los hombres que pueden, que los que uno puede contar esas historias de que faltó la mujer, pero que el hogar siguió normal, que siguió como si ella no hubiera estado, que aunque ella no esté, el hombre está desempeñando estos papeles. Pero ¿por qué les pongo yo este tema? Porque yo a estas mujeres las admiro mucho. Las admiro mucho porque ellas son mujeres que tienen fe. Es como tan diferente la fe del hombre a la fe de la mujer. Es una fe que la mujer siempre está parada en la brecha y ella es la que está empujando a su compañero, a su esposo, a sus hijos. Mira, y se meten por un lado y se les mete por el otro. Y ella le hablan de una manera y aunque la bendición que sus compañeros o sus hijos o sus hijas estén esperando, ella afirma de que eso va a suceder, de que pronto esa puerta se va a abrir. O sea, es una lucha continua porque ella tiene fe. ¿Y por qué te digo yo que la fe es lo más importante en estos temas? Porque miramos que había en las cartas en las cartas no, en los evangelios, miramos nosotros a un varón que se le aparece al Señor y le dice, mira Señor, traigo mi hijo está enfermo de un espíritu y ya lo traje a los discípulos, pero ellos no han podido sacarle ese espíritu. Y claro, dice que si no ha podido es porque los espíritus oraron, porque los espíritus, porque los discípulos oraron y se dispusieron para, para, para que el Señor obrara por medio de la oración que ellos hacían. Pero había algo muy importante, que el hombre no tenía la fe. ¿Por qué lo decimos que no tenía la fe? Porque fíjate que el Señor le dice, claro, si tú crees, o sea, y él le dice, sí, Señor, sí creo, pero auméntame a tener fe. O sea, el que no tenía, el que no creía que este joven, hijo, ese niño de él, podía ser curado por las oraciones de los discípulos, era él. Porque el problema estaba en él. Y aquí encontramos nosotros también aquí en las cartas de los hechos, algo impresionante porque la palabra dice que cada día ponían a un cojo de nacimiento que jamás había caminado, lo ponían en la puerta de la congregación de los santos. Lo ponían allí para que pidiera ofrenda. ¿Cuántos años llevaría este hombre que no bueno, sabemos que ella era cojo de nacimiento, pero desde cuánta edad lo pondrían ahí a pedir ofrenda, ¿verdad? Sabemos que niño no podía ser. Desde niño no podía ser. Esto fue cuando ya el hombre tuvo uso de razón, que lo llevaron a ese lugar. Y nosotros, si nosotros miramos, lo llevaban a la puerta y él se quedaba a la puerta.
O sea, tampoco se dice que hubiera entrado a la congregación. Él se quedaba en la puerta porque a él le interesaba lo que podía recoger de ofrendas y de limosnas que pedían en ese tiempo. Pero entonces hay algo impresionante porque nosotros vemos que cuando pasan Pablo y su compañero, él le pide, Pablo y Pedro creo que era, o Pablo y Juan, y le pide, él le piden también, este cojo les pide también a ellos ofrenda. Y dice que ellos le respondieron, nosotros no tenemos nada que darte, sino que de lo que tenemos te damos. ¿Qué tenían ellos? Ese espíritu que hace milagros, ese espíritu que cura enfermos, ese espíritu que viene y penetra en cada persona y empieza a obrar y a sanar y a curar y a levantar. Eso era lo que ellos tenían. Pero dice la palabra aquí en Hechos, en Hechos 14:8, dice, en lista se hallaba sentado cierto hombre impedido de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Lo dejan así bien claro, cojo de nacimiento, pero jamás había caminado. O sea para que no nos confundamos y digamos que fue cojo de nacimiento y que en cualquier momento caminó, no. Este hombre jamás se había parado en sus pies. Podemos ver aquí que lo dejan así bien claro, no era cojo de nacimiento y jamás había caminado. Entonces dice, y este oyó hablar de Saulo, quien fijó la vista en él y vio que tenía la fe para recibir sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Este cojo de nacimiento tenía fe. Lo dice bien claro, tenía fe. Dice que lo vio, lo mira a los ojos, Pablo lo mira a los ojos. Y cuando lo ve que él tenía esa fe, que se podía sanar, es donde Pablo suelta la palabra. Mientras que nosotros no tengamos esa fe de creer que todo lo que nosotros anhelamos o pedimos al Señor o nos hemos propuesto en nuestro corazón conseguir de una o de otra manera, si hoy decimos, hoy lo vamos a hacer, mañana ya no lo intentamos porque no lo pudimos hacer hoy, entonces, ¿qué va a pasar? Nuestros sueños se van a ir frustrando y no se van a cumplir porque la fe de nosotros mengua. Un día tenemos fe, otro día no la tenemos tanto y en esa no la pasamos. Y es esa falta de fe la que necesitamos nosotros para que estos milagros puedan suceder en nuestras vidas. Yo había visto que él había dicho que pedía y que el Señor y que estos hombres le habían dicho, de lo que tengo te doy, pero dice, y lo miró y quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para recibir sanidad. O sea que nosotros lo que tenemos primero que mirar a la persona es a los ojos y aprender a entender en la mirada. Por eso la palabra de Dios nos enseña que los ojos son las ventanas del alma. Es ahí donde nosotros nos enteramos qué está sucediendo en medio de esa persona. Muchas veces miramos a personas con una mirada muy triste. Vemos fotos donde las personas se toman esas fotos y tienen una mirada que es como diabólica, miradas que se estremece uno de mirar a esas personas a los ojos. Cuando de pronto te llega una solicitud de amistad y tú vas y y le miras el rostro a esta persona y de pronto ves que es como que de ese rostro como que emanara algo que no te acomoda, que no te cuadra. Esto es lo que Pablo hizo en este varón. Dice que lo miró a los ojos. O sea que este hombre llegaban y lo ponían ahí. Por eso él no entraba a la iglesia, a la hermosa. Por eso él no entraba a ese lugar. Porque el que lo traía, lo ponía ahí y ya ahí lo dejaba. Y él se acostumbró a que lo llevaran para lo que a él lo habían puesto en ese lugar. Pero eso no quería decir que el hombre no tuviera fe.
de lo que podía hacer el Señor en su vida. Y dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y se puso a caminar. Imagínense, no tuvo ni que ponerle mano, no tuvo que ungirle, no tuvo que hacer nada, sino que la fe de ese hombre hizo que solo la palabra de Saulo, o sea, Pablo, moviera sus pies. Aparte de eso, vemos un cuadro aquí impresionante. Yo no sé si tú te habrías dado cuenta, pero vemos aquí un cuadro donde el hombre le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y él no, y se nota que él no lo dudó. A pesar de que nunca se había llegado a parar, podía decir, pero si jamás me he levantado de aquí, ¿cómo sé yo que es uno levantarse? Porque somos más buenos para sacar disculpas. Y entonces, pero eso a él no le importó. El único que le importó fue obedecer. Y obedeció. Y dice que empieza a saltar. Y dice, y sobre tus pies. Y él saltó y se puso a caminar. Y entonces cuando la gente cuando la gente vio lo que había hecho Saulo, alzó su voz diciendo en lenguas licaónicas, las deidades han descendido a nosotros en forma de hombre. O sea, vieron cómo la gloria de Dios había descendido en ese momento en la salud de este hombre. O sea que no basta con mi fe. Yo puedo tener fe de que yo voy a orar por ti y te vas a sanar. Yo puedo tener fe de que yo voy a orar por ti y que en tu vida va a suceder ese milagro, en la vida tuya y en tus hijos. Yo puedo hacer todo eso. Pero si la fe tuya no es como el granito de mostaza, de nada sirve. Por eso es que hoy en día nosotros vemos cuántas personas hemos orado cuántos hemos orado por enfermos, creyendo que no son nuestras oraciones, que no es lo que nosotros clamemos al Padre, sino que la misericordia de Dios, Él se quiere manifestar por medio de la persona que está enferma para que conozca su gloria y conozca su poder y se den cuenta que quién es el Creador. Pero como la persona no tiene fe, entonces por mucho que tú ores, el milagro no va a suceder. Y lo primero que van a decir es que esa persona oró y no sucedió nada en mí. Y si no se van en contra tuya, se van en contra del Padre. Pero uno de los dos tiene que llevarse la culpa de que tú no hubiera sanado tu cuerpo, o no se hubiera manifestado el poder de Dios en tu petición. Pero ¿por qué? Porque estamos acostumbrados, o nos acostumbraron, de que nosotros, como el Señor hablaba y ahí mismo ocurría. Eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? El Señor hablaba y ahí mismo ocurría. Le dijo a los demonios, déjalo libre, y él ahí mismo se fue. Pero es que, fíjense ustedes, ahora nos damos cuenta que es la fe que tenga la persona esta. Fíjense que yo escuchaba algo el otro día, porque cuando es el no ponerle atención a la palabra. El otro día yo escuchaba una conversación de que hay un hombre en las escrituras que tiene un demonio, ¿verdad? Y dice que este hombre le ataban con cadenas y con grillos, y este hombre se lo pasaba por las sepulturas, y cuando esos demonios se desesperaban, entonces lo tiraban al suelo para que se matara, y era, mejor dicho, la hora llegada con este hombre. Y dice que, yo escuchaba que alguien decía que cuando este hombre vio al Señor, dice la palabra que cuando este hombre vio al Señor, sale al encuentro y le dice al Señor, ¿qué tienes conmigo? Jesús de Nazaret. Y esa persona pensaba que era el hombre el que le hablaba así al Señor. Y si nosotros, y yo no sé si tú lo habrás visto de esta manera, yo me imagino que si esta persona lo decía, la mayoría de las personas también lo ven así, pero nosotros podemos ver, es un hombre
que está manejado por ese espíritu. Y ese demonio habla por la boca de este varón. Entonces, ¿qué pasa? Aunque el hombre fuera usado, miren ustedes, aunque este hombre fuera usado por este demonio para hablar, o sea, este demonio usaba ese cuerpo para poderse enfrentar al maestro. Pero se nota que en ese hombre había una fe, porque el Señor solamente le pregunta cómo se llaman, ellos responden que se llaman Legión, porque son muchos, y el Señor les ordena salir de ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar, que no es la fe. ¿Ustedes creen que si el Señor mismo le dijo a ese varón, si tú crees, tu hijo será sano? ¿Tú crees que el Señor tenía necesidad de decirle eso, sabiendo que era el Todopoderoso? O sea, no es que él no lo hubiera podido hacer, claro que lo hizo, pero nos da una enseñanza ahí, de que nosotros tenemos que tener fe para todo lo que nosotros emprendamos en este mundo. Tenemos que tener esa fe. Fe para tu trabajo, fe para tus estudios, fe para la enfermedad, fe para moverte de un lugar a otro, fe para los milagros que estás esperando, fe para todo. Pero nosotros, el tener fe es creer que lo que está en tu vida, tus sueños se van a cumplir. Eso es tener fe. Por eso la palabra nos acaba de enseñar aquí que no basta con decir yo tengo mucha fe o la fe que yo tengo es muy grande. No, porque es que no, la fe nunca alcanza a ser más grande que el grano de mostaza, nos enseña la palabra. Él nos dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza. Entonces las personas que decimos que tenemos una fe muy grande, no alcanza a ser del tamaño del grano de mostaza. Ahí es donde entramos, que lo que nosotros pedimos o lo que nosotros, por los sueños que nosotros luchamos, no se nos convierten en realidad. ¿Por qué? Porque no tenemos esa fe y esa confianza de que si hoy no lo logré, mañana va a ser. Hoy no lo logré, mañana va a ser. Pero a veces tiramos la toalla muy rápido. ¿Cuántas personas oran por una enfermedad y como no se sanó hoy, entonces ya no vuelven a orar? ¿Cuántas personas ellos mismos se imponen las manos en el dolor y oran por esa enfermedad que hay ahí, pero pasan 2, 3 días, no se les quitó el dolor y no vuelven a orar? ¿Pero es por qué? Porque hay que seguir teniendo esa confianza, hay que seguir teniendo ese creer en nosotros, que aunque no lo veamos así, como nosotros lo queremos ver, tener la certeza de que lo vamos a ver, de que la fe que tenemos es para que ese milagro se mueva. O sea que sin fe es imposible. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice la misma palabra. Entonces miremos de que de nada nos sirve decir que tenemos mucha fe o que nuestra fe es muy grande cuando verdaderamente no es tan grande como el granito de mostaza. Ahora, la fe tuya es la que mueve a promover el milagro en tu vida. Es tu fe, no es la mía. Yo puedo tener fe y creer por ti, pero no, yo puedo creer por ti, pero lo creo yo. Pero tú, si no lo crees, de nada sirve. Entonces miremos que lo que más nos cuesta es poder creer y confiar enteramente que eso que estamos esperando, ese sueño que tenemos, ese sueño se va a cumplir. Y que todos los días vamos a luchar por ese sueño hasta que se nos cumpla. ¿Por qué? Porque eso es tener la fe. Eso es creer que todo lo que nosotros pedimos, dice la palabra, en el nombre del que nos lo va a dar, se nos va a cumplir. Entonces, seguir creyendo y seguir esperando y seguir teniendo esa confianza puesta en esa fe, que es la que el Señor nos pide que tengamos. O sea que yo lucho por lo mío y tú luchas por lo tuyo. Yo oro por lo mío y por lo tuyo. Pero si tú no crees, de nada sirve ni mis oraciones ni las tuyas tampoco, porque no hay fe.
Y sin fe es imposible agradar a Dios. Que el Señor les bendiga. Les amo. Les amo.